Gracias a todos. Saludos, saludos, saludos. Saludos, Diana Rosa, saludos. Saludos. Amigos, dentro de las cosas que quiero hablar hoy, estoy muy contento por Facebook, por lo que está pasando en Facebook, en el canal en general, por lo que está pasando en Facebook. Me llega una notificación, me la manda el editor, el productor ahí, el editor, digo editor y productor, donde estamos muy contentos del impacto que está teniendo el canal y todo lo que estamos haciendo, llevando un trabajo verdaderamente de mucha información dentro de Cuba, de mucho que los cubanos puedan entender de qué se trata esta lucha. Alguien decía, cuando le vemos el conocimiento, las grandes sociedades se hacen grandes porque sus sociedades elevan el conocimiento, elevan la cultura. Hay personas que no entienden, yo lo entiendo porque no entienden esta parte de que los países que altamente preparados, altamente libres, que son libres completamente, que hay Estado de Derecho y no improvisan sobre la democracia, son los países que han elevado el nivel de conocimiento. Y eso es lo que lo hace libre. Decía José Martí, culto para ser libre. Si no somos cultos, no vamos a ser libres. Primeramente, es claro que sí, tenemos que ser cultos nosotros mismos. Tiene que ser culto ese pueblo cubano de saber qué quiere ese pueblo cubano. ¿Qué quiere ese pueblo cubano realmente? Ayer me miraba un video hoy temprano de Cuba, donde están orando un grupo de jóvenes, donde tiran a bonche y dicen, vamos a orar por salir del país y que no se vaya la luz. Ahí te das cuenta, sí, es bueno tirar chistes, pero te das cuenta que la juventud todo lo tira a bonche y todo lo quiere, y todos queremos irnos del país. Nadie quiere reconstruir Cuba, porque ese fracaso, esa isla, como decía Martí en sus palabras, es duro. Es duro el destierro. Pero hay que saber honrar ese destierro. Y no muy pocos, yo siento que hay una gran parte del pueblo cubano que honra el destierro. Que honra estar fuera de Cuba. Otra no lo hace. Otra se convierte en cómplice del régimen oprobioso. Pero déjenme decirle estos datos, parámetros de Facebook que no mienten. Y eso es gracias a ustedes, ¿ok? Gracias a ustedes que comparten el canal, comparten lo que hacemos por aquí. Según Facebook, aquí lo tengo, ¿ok? Aquí está. Esto que les voy a leer es según Facebook. En La Habana, Cuba, es el primer lugar de la ciudad donde hay personas en Facebook que nos ven. La Habana, Cuba. Pero fíjense esto, qué importante, me lo está diciendo por ciudad. La Habana, Cuba, 713 suscriptores en Facebook que nos ven. Pero déjenme decirle, de La Habana, Cuba, cuando nos ven en La Habana, quiere decir que esto hay que multiplicarle más personas que están viendo el canal o nos están viendo en Facebook. La segunda ciudad, Miami, con 186. Por Facebook, estamos hablando de Facebook. Hialeah, 127. Santiago de Cuba, 79 suscriptores. Camagüey, 65 suscriptores. Santa Clara, 49 suscriptores. Tampa, 45. Matanzas, 44. Y Cienfuegos, 40. Quiere decir que si sacamos per cápita por Facebook o sumamos, donde más nos ven por Facebook es en Cuba. Y yo quiero darle un aplauso a la gente de Cuba. Porque por donde los más nos están viendo, entre todas las ciudades que mencionan de Estados Unidos, nada más hay 3 ciudades. Sin embargo, las demás son de Cuba, las que tienen el impacto de más personas que nos están viendo. Y por eso que digo, en Cuba hay que multiplicarlo. Si vemos, hay que multiplicarlo por 3, por 4, lo que nos están viendo en cada provincia.
porque se la pasa, lo ven entre los amigos, y miren lo que está hablando Carlos Calvo, lo que está hablando por el canal de Carlos Calvo, porque el canal se une también con esto. Ahora, según los parámetros de Facebook, Cuba es el primer lugar, con 1.400 cubanos. Tal vez se nos dice pocos cubanos, pero esto hay que multiplicarlo. Cuba es el primer lugar que nos ve por Facebook. Es el segundo país que nos ve. De los 50.000 personas que están suscritas, casi ahorita 50.000, perdón, ya ahorita llegamos a 50.000 personas, casi 49.500 y pico personas, que nos ven en el canal de YouTube. El segundo país que en suscripción es Cuba. Fíjate, dice, el primer país que nos ve por Facebook es Cuba. El segundo país, Estados Unidos con 1.300. España 162. México 99. Italia 41. Canadá 35. Chile. Alemania nos ven 20. Chile 23. Argentina 18. Y Brasil, no puedo ver lo de Brasil. Me imagino que está por 15, 16 o 17. Brasil nos ve. Quiero darle las gracias a todos estos cubanos, a los que no son cubanos también, de otros países que sabemos que nos ven también. Quiero de verdad agradecerle a cada uno de ellos del esfuerzo que hacen para poder ver el canal. Y gracias de verdad, amigos, a los que están suscritos, a los que siguen el canal, a los que son fieles al canal. Gracias de verdad. Y esa gente de Cuba, de Santiago, Cienfuegos, Matanza, La Habana, de verdad que gracias de verdad a ustedes. Gracias a ustedes. Decirle a la dictadura cubana cómo la dictadura manipula los números. Y la dictadura, ese es un estudio económico donde se dice que la pobreza en Cuba, algo que hemos dicho nosotros en el canal, que la pobreza en Cuba es grande, es alarmante los números. Según dice la CEPAL, Cuba crecerá un 2% en el 22 según la CEPAL y un 4% según el gobierno. Aquí yo tengo que detenerme con la CEPAL y con el gobierno. Están mintiendo descaradamente. Dice un informe de la CEPAL. Mira, lo que hemos dicho, fíjense lo que hemos dicho en el canal. El 72% de los cubanos viven por debajo del umbral de la pobreza. Señores, yo he dicho y hemos dicho en el canal eso del informe que tiene la dictadura cubana. Los máximos líderes de la dictadura cubana tienen ese informe y no lo dan a conocer. El porciento alto de la pobreza, estamos hablando del 72% de los cubanos. Esto es un desastre generalizado en Cuba. Es un desastre para cualquier país, y más el 72% en un país con que no hay economía, un país que no existe iniciativa privada, un país que en términos económicos no va para ningún lugar. Ellos no saben para dónde van, entonces está estancada la economía cubana. La economía cubana está estancada, pero muy peligrosamente, donde va a aumentar, lo hemos dicho, la pobreza del pueblo cubano. Dice que en la CEPAL que Cuba va a crecer un 2% según las previsiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que ha reducido en más de un punto la proyección que hizo en abril, cuando era del 3,4%, y rebajó al 3% en agosto. El pronóstico para el 23 aún es más bajo y se queda apenas en 1,8%. Pese a todo, el gobierno mantiene la ambición de alcanzar el 4%. Yo quiero decirle que el gobierno cubano, la dictadura, la cúpula miente.
Tú no puedes, y la CEPAL también miente con esos números. La CEPAL y sus especialistas económicos en proyecciones económicas están diciendo que nuestra patria Cuba va a crecer al 2% en el 22. Eso es mentira. Cuando tú ves realmente el nivel de la economía cubana, cuando tú ves que los problemas energéticos que están pasando en el país, ¿cómo se te ocurre a ti, a la CEPAL, decir que Cuba va a crecer al 2% en el Producto Interno Bruto? Eso es mentira. Cuando tú tienes el sector energético paralizado completo, donde tienes sectores de varias provincias, sectores productivos de varias provincias en el piso, ¿cómo tú vas a decir que Cuba va a crecer al 2%? Cuando tú ves realmente la inflación en el país, que está como el 700%, el 35%, la inflación en el país. No hay alimentación en el país, no hay nada productivo. ¿Cómo tú vas a decirme a mí que vas a crecer al 2% Cuba? Pero aún más descarados son la dictadura cubana y su cúpula de gobernantes. ¿Cómo la cúpula de gobernantes cubana va a decir que va a crecer al 4%? ¿Cuáles son los parámetros de la dictadura cubana para decir que ellos van a crecer al 4%? Yo pregunto, con un país que ahora, ayer Carlos Lorenzo me dice que una de las termoeléctricas no se puede conectar al sistema. Están Carlos me mandó a decir, déjenme decir lo que me mandó a decir Carlos Lorenzo, nuestro amigo Carlos de Cuba, está en este teléfono que estoy transmitiendo. Pero la mayoría de las termoeléctricas están paralizadas en el país. ¿Cómo tú vas a decir a mí que vas a crecer al 4% la dictadura cubana? ¿A quién quieren engañar ustedes con eso? Ahora, todo esto se veía venir y se ha visto venir por muchos años. Por muchos años se ha visto venir. Un país donde tú coartas las libertades económicas, un país donde tú matas la iniciativa privada extranjera o la iniciativa extranjera, la inversión extranjera o la inversión nacional privada, es un país que va al fracaso total. Hoy Cuba, no es que Cuba esté recibiendo lo que está pasando en nuestra patria Cuba, no es los últimos 20 años del embargo económico, no. Hoy el resultado de la economía cubana 63 años después de la decisión que tomó Fidel Castro de ¿qué? De expropiar las empresas extranjeras y expropiar las empresas cubanas, nacionales cubanas. Esto, como consecuencia, fue el primer paso para el deterioro de la economía cubana, para llevar la economía a lo que tenemos 63 años después. No hay manera que un país pueda avanzar en términos económicos si tú le eliminas la inversión privada. Si no hay inversión privada en un país, no hay desarrollo. Y tienen que entender todos los comunistas y todos los seguidores del comunismo que el gobierno no crea empleo. El gobierno, el único empleo que crea es el empleo de la burocracia. Pero la generación de empleo es ¿de quién? De la iniciativa privada. Y una vez yo lo dije bien claro. Si tú, con la iniciativa privada, genera empleo y esto también resume en qué, en generación de riqueza. Mientras más inversión tú tengas en un país, en una localidad, la inversión genera empleo y genera riqueza. Por ende, se desarrolla el lugar donde vive. Esto trae cadenas de valores. Y al tú matar esa inversión y asumir el Estado toda la inversión pública del país, la inversión pública del país completa, sin hacerse cargo, no hay una iniciativa privada de poder invertir en el país, claro que el país al final hoy está recogiendo el fruto de esa mala gestión o esas malas decisiones de la dictadura cubana por 63 años, de acabar con todo el aparato productivo del país, entregarle el aparato productivo al proletariado. ¿Qué hizo el proletariado? El proletariado dice, esto no es mío, y claro, cuando el Estado mata la inversión privada, ¿qué sucede? Se pierde con la inversión privada el sentido de pertenencia. Ya en Cuba nadie tiene sentido de pertenencia, por nada, a nadie le importa nada, porque como las fábricas de todo el mundo, eso genera corrupción también. Entonces ustedes han tenido una política de 63 años que hoy la estamos viendo, 63 años después están recogiendo el fruto de esas malas decisiones, de las malas decisiones de matar la iniciativa privada. Porque la iniciativa privada es la generadora de empleo. Tienen que entender, y si ustedes ya es tarde porque ustedes están colapsados.
ustedes están en un nivel de colapso total que el país para salir adelante tiene que requerir de mucho capital, de mucha inyección de capital. ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a inyectar el capital? Con riesgo, cuando ustedes también tienen ahora el problema con el Club de Londres, que se van a reunirse, que yo pienso que no va a pasar mucho, por el Club de París y los diferentes países donde ustedes tienen deuda, que le deben a esos países mucho dinero. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces nadie se atreve, realmente las grandes empresas no van a invertir en un país donde no existe primero el Estado de Derecho. Y segundo, que invertir ahí con ese modelo de gobierno es muy riesgoso. La economía, el peso cubano, la economía cubana no lo respalda nada. Entonces es muy difícil y se hace muy agobiante el problema cubano. Hay quien han invertido, están invirtiendo a riesgo. Claro, en el polo turístico se puede invertir. Una empresa como la de Canadá, esta Diamond Blue, no me acuerdo cómo se llama, va a invertir en Cuba porque va a ser la dueña de los Cayos, va a ser dueña y ella va a tener sus propios tour operadores. Claro, ahí puede haber un retorno de la inversión muy rápido, siempre y cuando la dictadura cubana, bueno, no se meta en el medio. Porque ellos van a operar todo el sistema de publicidad, el sistema de transportación. E imagino el sistema operativo completo lo van a manejar estas empresas extranjeras. Porque para eso la dictadura tiene que salirse del medio como Estado, como gobierno. Porque no pueden seguir haciendo esto porque eso va a llevar al fracaso total del país completo. Entonces por ahí, donde único se pueden salvar ellos es en la economía del turismo. Que para luchar contra otros mercados o competir contra estos mercados, necesita que el Estado cubano no esté en el medio. Porque necesita de profesionalismo, necesita de tecnología, necesita de muchas cosas que Cuba no cuenta. Un país, para que la economía sea dinámica y competitiva, tiene que crear las condiciones realmente dentro del país para que esto vaya avanzando. Entonces, a mí me disculpan la CEPAL, y a la dictadura tengo que decirle que es mentira, ustedes no van a crecer al 4%. Ustedes, si acaso, realmente, en términos reales, económicos reales, ustedes crecerán al menos del 1%. Y estoy siendo muy conservador, vamos a dejarlo en 0.70-75% del Producto Interno Bruto. Una zafra colapsada. El turismo no va a tener recuperación en varios años. Lo que están buscando la dictadura cubana es llegar a los tiempos de Obama. Esto sí, ellos quieren llegar a los tiempos de Obama, que los Estados Unidos flexibilice un poco algunas medidas y traerlas al tiempo de Obama. ¿Para qué? Para poder seguir ganar un poco más de tiempo y entretener al pueblo en eso y disminuir el malestar social que hay con ustedes, disminuir el malestar social. Gracias, vale. Llevo 6 días aquí, saludos allá, te veía aquí y te sigo viendo. Abrazos, patria y vida. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, Valery Coelho Vargas. Gracias. Entonces, Cuba no va a poder crecer a los términos que ellos dicen realmente que van a crecer. Están tan desesperado la dictadura cubana. Fíjense el error que se comete en la dictadura cubana. Y estoy vaticinando algo, ¿ok? Alguien tomó una decisión en la cúpula gobernante, no sé si fue Raúl Castro, pero me imagino que Raúl Castro no haya sido, pero alguien se sobrepasó en esto y aceptó la ayuda de Estados Unidos, $2 millones, pero fue del USAID. Esa misma agencia norteamericana que le paga el dinero a los opositores anticastristas. Fíjense esto. La misma USAID que le paga el dinero a los luchadores anticastristas, que paga el dinero a también a procastristas en los Estados Unidos, organizaciones pro-Castro en los Estados Unidos, pero que quiten el embargo, paga también. Ahora también esa organización le dio dinero, $2 millones a la dictadura cubana para paliar los sucesos de Pinar del Río. Ojo con esto y vuelvo a repetir
vuelvo a repetir lo que he dicho otros días. Fíjense, esto que pasó con esta donación salió a la luz que salió que nosotros con nuestros impuestos, fíjense si hemos tenido razón en los análisis que hemos hecho, que nosotros los ciudadanos americanos de los impuestos, porque ese USAID, todo lo que mueve, lo mueve por los impuestos del contribuyente norteamericano, de nuestros impuestos. John Biden se tomó la atribución como ejecutivo de mandar $2 millones para Cuba. Fíjense esto, $2 millones para Cuba con nuestros impuestos. Lo hacen también con los llamados GRAN. ¿Me entiendes? Entonces, las Naciones Unidas, mi percepción, no sé, lo que yo estoy viendo es que las Naciones Unidas está triangulando dinero de ayuda a los Estados Unidos para Cuba, triangulándolo a través de organismos multilaterales de las Naciones Unidas, estos programas de las Naciones Unidas, como esta de la población, la Fundacional de la Población, de esta señora que está en Cuba, que lleva varios días en Cuba, tratando del financiamiento. Aumenta ahora en las Naciones Unidas, acaba de aprobar una partida de 7 y pico, 8 millones de dólares para la dictadura cubana, para lo de Pinar del Río. Las Naciones Unidas acaba de aumentar 7,8 millones de dólares a Cuba. Estamos viendo cómo los fondos de gobiernos democráticos del mundo agarran fondos para mandar a la dictadura cubana. Dice Cuba que estas ayudas están siendo canalizadas por organizaciones no gubernamentales. ¿Quiénes son las organizaciones no gubernamentales? John Biden manda $2 millones para allá a través del USAID. Y estos sinvergüenza, estos que critican al USAID, que Bruno Rodríguez guardó silencio descarado ante eso, que no pudo explicarle a la periodista de la AFP, periodistas que estaban sentados en el centro de prensa con Bruno Rodríguez, muy afable con Bruno Rodríguez, periodistas que no le hacen preguntas de rigor. Esta señora de la AFP, que se ve que parece que tiene muy buenas relaciones con Bruno Rodríguez, como todos los acreditados de la prensa extranjera en La Habana, están muy sometidos por la dictadura cubana, han sido parte de la complicidad con la dictadura cubana. Trae un poquito de agua, por favor. Han sido cómplices de todo este desastre. Callan, y entonces parece que y Bruno no quiso hablar de la ayuda de USAID. Entonces Estados Unidos Cuba no debe sancionar más a los opositores cubanos por recibir dinero del USAID, porque ahora mismo el gobierno cubano se volvió disidente de su propia política. Increíble, ¿no? Gracias. Se volvió disidente de su propia política. La dictadura cubana agarró ese dinero. Entonces estamos en un laberinto, y que lo único que está haciendo la dictadura es expulsar cubanos. Pero a la vez hay una información que está en los Estados Unidos. También la habíamos vaticinado, habíamos hablado de ella, de esta información. ¿Cuál es, Carlos? Bueno, la información es que ahora mismo ha comenzado una redada de cubanos para hacer una deportación masiva de cubanos. Estamos a las puertas que la administración demócrata de Biden, en este tiempo electorero, está haciendo redadas masivas de cubanos, más estilo como hacían los gobiernos anteriores con los mexicanos y centroamericanos. Ya hay cubanos que van a ser deportados para Cuba. Decisión de la administración actual Biden. Alguien se molestaba y escuchó a un abogado y algunas personas familiares de los deportados que están en los centros ya listos para la deportación, diciendo que nos parecemos a la dictadura cubana. Fíjate, el abogado diciendo que lo que está haciendo Biden es parecido a la dictadura cubana. Pero bueno, señor, aquí hay que entender algo. Todo el que cruza por la frontera, me incluyo, cuando fui a la Corte Federal, yo fui a una Corte Federal, el juez de la Corte me dijo: tú violaste la frontera de mi país. Yo soy refugiado político. Y como refugiado político he honrado esa palabra y he honrado ese estatus que me dio los Estados Unidos de América. Soy un refugiado político y no puedo ir al país donde estoy huyendo. Me estoy refugiando en los Estados Unidos por temas políticos. Entonces los cubanos nos hemos burlado de ese estatus que nos han dado por muchos años los norteamericanos. ¿Y qué hacemos?
¿Qué hacemos los cubanos? Nos vamos, al año, un día, 2 años, regresamos a Cuba. Ahora muchos están criticando a la administración Biden. Pero Biden está haciendo lo que han pedido los políticos cubanos americanos. Lo que pasa es que no hay memoria. Díaz Balart, Marco Rubio y otros más han pedido la deportación de cubanos y han pedido que se cerrara, como cerró Obama, la frontera. Obama le cumplió a los políticos cubanos americanos. Lo que pasa es que los cubanos, el odio no nos deja ver. Biden, ¿qué está haciendo? Lo mismo que prometió Trump y que Trump no hizo con muchos cubanos. Sin embargo, Biden está deportando a cubanos. Porque también la política migratoria, como es una política migratoria, también es una política electorera. Y que los norteamericanos de la frontera están molestos con lo que está pasando en la frontera sur de los Estados Unidos. Lo que está pasando por el mar. ¿Cómo pueden venir cualquiera en un bote y entrar a los Estados Unidos? O sea, el tema es delicado porque somos nosotros los cubanos. Pero no puedes comparar al abogado ni a las personas que lo que se está cometiendo en los Estados Unidos es parecido a una dictadura. No, Estados Unidos está cumpliendo con sus leyes migratorias. No lo pedimos nosotros. No criticamos cuando vieran a los salvadoreños, cuando vieran a los mexicanos. No decimos todo eso. Bueno, ahora lo están haciendo con nosotros, nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros. Desgraciadamente ha sido así. Desgraciadamente nos tocó a nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos sabido honrar lo que decía Martí. No supimos honrar el destierro, el exilio. Porque para honrar el destierro y el exilio es entender que tú estás huyendo de un país que te hace la vida imposible, que te corta toda la libertad. Que no puede prosperar, porque no poder prosperar en Cuba es un tema político también. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen los cubanos? Regresan a esa Cuba. Y se montan en un avión y regresan a Cuba. Estamos ahora recibiendo las malas decisiones de millones de cubanos, de miles de cubanos que regresaban a la isla. Si nos hubiéramos puesto serios desde hace mucho tiempo, no nos hubiéramos burlado de las administraciones que nos abrieron las puertas, como las administraciones de Bush que abrió las puertas, pero a la vez dijo, cada 3 años los cubanos inventaron las cartas religiosas, nos burlamos del gobierno norteamericano realmente, pensando que somos más vivos nosotros que los norteamericanos. Hoy estamos recibiendo esas medidas fuertes contra los cubanos, por decisiones que hemos tomado. Toda decisión tiene una consecuencia. Si seguimos mandando dinero para Cuba, si seguimos aportándole y quitando responsabilidad a la dictadura cubana, ¿cuál va a ser la consecuencia? La consecuencia va a ser alargar la agonía de millones de cubanos que no reciben $1. ¿Vamos qué? Vamos a fortalecer a la parte represiva de la dictadura cubana con los dólares que tenemos, porque además hemos perdido la vergüenza, no hemos sabido honrar, decir que somos exiliados, no hemos sabido honrar nuestra palabra, porque cuando tú mandas paquetes de comida para Cuba, sabes que esa comida está en Cuba. La dictadura se ha burlado de nosotros, pero si tuviéramos los pantalones un momentito, cada uno de nosotros, de decir, oye, tú no te vas a burlar más de mí. Si hay comida en online, entonces yo no voy a mandar más dinero. Pon esa comida en las bodegas cubanas. Pon esa comida en la moneda que le pagas al cubano. Ah, no, pero nosotros en el exilio bailamos y tocamos la campanita al son de la dictadura cubana. Todo el mundo pide dinero. Todo el mundo pide dinero. Si voy a poner un cartel en Cuba, mándame $10, $20 para poder poner el cartel. Si voy a hacer una acción en Cuba, mándame dinero. Si voy a ser opositor en Cuba, mándame dinero. Entonces, ¿qué? Prostituimos la lucha de Cuba. ¿La prostituimos? Prostituimos las luchas de Cuba, la jineteamos. Eso es que falta una decisiones incorrectas. Eso es una falta de estrategia. Hoy todo el mundo se siente con el derecho de pedirte en Cuba. Si vas a armar una iglesia, armas una iglesia en Cuba, hay que mandar donaciones para esa gente en Cuba.
Bueno, ¿y cuál va a ser la responsabilidad del propio cubano? ¿Cuál va a ser la responsabilidad de la dictadura cubana? Le estamos quitando responsabilidad al verdugo. Porque el verdugo encuentra cómplices que se convierten en verdugos también. No es solamente el verdugo, no solamente de la respuesta rápida del verdugo. El verdugo también es aquel que coopera financieramente con la dictadura cubana. De una forma u otra estamos cooperando con la dictadura cubana. Y le quitamos responsabilidad al pueblo cubano, le quitamos responsabilidad de exigencia al pueblo cubano. Es decir, el sector obrero cubano debe de protestar. Debe de protestar para que en las bodegas, en moneda nacional, en las tiendas en moneda nacional, o todo lo que se vende en las tiendas de divisas sea en moneda nacional. Donde sea asequible para el pueblo cubano, para el trabajador cubano que se levanta temprano. ¿Dónde está la lucha sindical? ¿Dónde están las CTC, las Centrales de Trabajadores de Cuba? No me vengan con el cuento que la patria. Llevamos años diciendo eso y nada. Ahora mismo están saliendo varios doctores especialistas para México, más especialistas, que se le está pagando una millonada a la dictadura cubana. Pero también encontramos médicos cómplices. Porque si el médico se pone serio, todos los médicos en Cuba se ponen serios y dicen, yo no voy a salir a ninguna misión porque ese dinero tú me quitas y tú me tienes como una mano de obra esclava y tú me retienes mi pasaporte, me retienes mi dinero, entonces yo no salgo de Cuba. Pero es que la necesidad es tan grande que nos han dominado por eso mismo, por el hambre y por la necesidad. Y cuando tú pierdes, y cuando te dominan por el hambre y por la necesidad, empiezas a perder criterio, empiezas a perder dignidad. Porque estás sometido a las necesidades ocasionadas por la dictadura que te desgobierna, por la responsable que te ha puesto a vivir así. Pero están los médicos, entonces salen a ¿qué? A producir y a convertirse en verdugo del propio pueblo cubano. ¿En qué? En beneficios personal de ellos, porque van a ganar un poco más de dinero esos médicos cubanos. Esos médicos cubanos que se van y dejan descuidados a los cubanos, y la primera ética médica es cumplir con tu país, con los ciudadanos de tu país. Sin embargo, te vas por un mísero dinero a cumplir misiones para la dictadura cubana. Eso te convierte en verdugo de la dictadura cubana. Eso te convierte en que tú tienes falta de ética también. Y te conviertes en cómplice el médico cubano. Y así, entre esa complicidad hemos estado metidos millones de cubanos metidos en la complicidad. Cuando tú ves que hay millones de cubanos con ese doble estándar, con esa complicidad, el país no puede avanzar hacia la libertad. El país no tiene el nivel cultural ni que pueda exigir su libertad realmente. No es convertir la lucha ni convertir las protestas en una conga. Porque con conga no se tumban dictaduras. Entonces la dictadura está administrando las protestas. Y cuando esto se normalice, decimos, guau, por eso que el mundo está saliendo con el eslogan, el Estado fallido. Naciones Unidas, Biden, oye, lo dijo Yuli D en el canal. Fíjate qué bueno, Yuli lo dijo aquí en el canal. Fíjense cómo con Estado fallido han salido de ayuda de la dictadura muchísimos países del mundo. Y le seguimos quitando la responsabilidad al verdadero culpable. Y para eso también se convierten en cómplices diferentes gobiernos del mundo, incluyendo a las Naciones Unidas. Naciones Unidas que es mantenida por el contribuyente norteamericano. Entonces estamos en ese laberinto, los cubanos, y que la familia está por encima, y que hay que ir por la familia, pero que no es tu familia, es la familia. Eso nos convierte en egoístas, porque estás pensando en tu familia, no estás pensando en los millones de cubanos que no reciben dólares, que es la mayoría de los cubanos, pero que se jode el vecino, que se jode aquel, porque en definitiva no es mi familia. Y un país que actúa de esa manera, como decía Máximo Gómez, el cubano no llega o se pasa. Entonces estamos en ese medio. En un medio que la dictadura encontró cómo manejarnos la mente y cómo dirigirnos hacia donde ellos quieren. Y le ha salido bien. Entonces, buscamos luchadores dentro de Cuba que después lo sacan en el noticiero y entonces un arañazo al tigre. Son demasiadas meteduras de pata. Es como que, oye, chocamos, somos el único animal que chocamos con la misma piedra.
Es que los cubanos nos parece que no tenemos raciocinio, nos volvieron locos. Porque tú ves aquello que contratan por ahí. Entonces después muchos aquí o de por allá se echan para atrás y dicen, no fui, yo no hice nada, yo no llamé a nadie, porque además nos convertimos también, no mantenemos nuestra palabra, no mantenemos, si tú te echas en esta lucha y tú mandas dinero y yo se lo mandé para tumbar una dictadura, ¿cuál es el problema? Pero entonces nos echamos para atrás. Eso nos quita carácter. No es carácter de guapería. El carácter de guapería, no, el carácter verdaderamente, el carácter para llevar esta lucha. El carácter para decir que el coronel aquel no se ríe de mí, que la televisión cubana no se ríe de mí, que los otros no se rían de mí. Es ser congruente, consecuente y aceptar responsabilidad. Porque si tú hablaste en Cuba con alguien y le mandaste dinero y ese alguien que tú le reclutaste desde aquí está hablando de la televisión cubana, ese es un cobarde que lo está haciendo. Y yo estoy consciente, hoy lo digo, escuche, para que lo repliquen y se lo hagan llegar a quien sea. Hoy lo digo, cada vez que tú o algunos estén mandando dinero y contacte gente en Cuba para que hagan algo, estas operaciones son dirigidas por la contrainteligencia cubana. Hoy no tengo duda de eso. Todo es una operación de la dictadura cubana que ha encontrado mentecatos y débiles mentales de este lado. De eso ya yo no tengo duda. Que la dictadura administra hasta los incendios, o algunos incendios, o algunas acciones que se han hecho dentro de Cuba. La dictadura encontró y nos conoce bien. La dictadura dice, hay quien tiene sed de protagonismo, de reconocimiento. Vamos a usarlo para meterle miedo al pueblo cubano. Porque después cuando estos cobardes salen en el noticiero cubano diciendo que fulano me mandó o mengano me mandó y que eso es para perjudicar y meterle miedo al pueblo cubano, para decir la seguridad lo sabe todo. La seguridad no lo sabe todo. La seguridad simplemente encuentra cómplices dentro de Cuba y encuentra mentecatos fuera de Cuba, que los convierten en cómplices indirectamente del juego perverso de la dictadura cubana. Si no nos ponemos de acuerdo y no enmarcamos esta lucha como debe de ser, como se debe de exigir de verdad, estamos perdiendo el respeto a las autoridades norteamericanas y del mundo, como lo hemos perdido hasta ahora. Porque si lo hubieran respetado, el mundo hubiese reaccionado de una manera diferente con la oposición cubana. Pero cuando el mundo actúa como actúa, es porque no hay un reconocimiento y no hay un respeto a los luchadores anticastristas. Sinceramente, no hay un respeto. O sea, la seguridad del Estado juega con nosotros. Y lo único que hemos hecho con muchas acciones fuera de Cuba, muchos grupos fuera de Cuba, que es la creación de presos políticos. Porque la creación de presos dentro de Cuba beneficia a grupos de fuera de Cuba. Simple y llanamente. Tengo que decirlo porque yo soy, esto es al pan pan y al vino vino. Como viene va. Al que le guste bien y al que no tan bien. Pues las cosas hay que decirlas como son. Porque es demasiado sufrimiento de un pueblo. Yo no he cogido esta lucha para jugar. Yo no he cogido esta lucha como beneficio personal mío. Y como yo hay algunos más. No quiero ponerme a adjudicarme todo el derecho ni toda la verdad para que nadie se equivoque. Pero es que desgraciadamente la perversidad tiene mucha más resonancia y tiene mucha más publicidad mediática. Las cosas que no se hacen bien son las que más resonancias tienen. Hay quien crea cosas y lo dice públicamente. ¿Por qué? Para recibir el beneficio, para recibir el título. Yo soy el líder. Hay quien se ha adjudicado el derecho de quien entre y no va a entrar a Cuba en un futuro. Fíjense cómo estamos. Fíjense los niveles de locuras que estamos. Hay personas que dicen, yo cuando estoy en Cuba va a entrar fulano, va a entrar quien yo entienda. Oye, compitiendo con la dictadura cubana.
Entonces hay veces que nos convertimos más dictadores que aquellos que están dentro de Cuba. O sea, entonces esas cosas meten ruido dentro de Cuba. Meten ruido a la lucha y dicen, oye, ¿este quién es? Porque además la mayoría que tienen esta conducta son que han llegado hace días, hace muy poco tiempo se han insertado en esto. Pero los pueblos nosotros tenemos mala memoria. Porque no es lo mismo salir de Cuba y tener negocio con la dictadura cubana o viajar a Cuba. Oye, pues ya después te diste cuenta, coño, qué bueno. Pero no seas tan extremista. Porque si tú entrabas a Cuba, ibas a Cuba, regresabas a Cuba, mandabas gente a Cuba, venía, no seas tan extremista, darle tiempo a la gente que cambie. Entonces, ¿por qué? Porque siempre yo digo que el extremista es un oportunista. Y de esos polulan por las redes sociales. De esos polulan por las redes sociales. Yo los conozco, yo los huelo. Yo los veo, los conozco por el olfato, de verlos nada más, sus acciones, sus bajas. Y se está buscando protagonismo. Está buscando un reconocimiento de liderazgo. Hay una locura y todo es sin estrategia. Y todo vamos a hacerlo público para que el régimen cubano nos vea, para que me saque el noticiero de la televisión cubana. Todo eso incita, todo eso excita también. Eso también parece que trae un orgasmo público, parece. Se excitan las personas, es como una droga que me saque un vertigo, todas esas cosas. Yo lo entiendo también, eso es como una droga que te sube la autoestima. Y eso resume en un fracaso total. Porque eso demuestra que la línea que estamos llevando y la lucha que estamos llevando está a la desbandada. Así que me disculpan algunos amigos. Yo digo las cosas como son. No tengo miedo, no tengo compromiso con nadie. Mucho menos le tengo miedo a la dictadura cubana. Le voy a tener miedo a cualquier mentecato. Yo no me subordino a nadie, decía. Yo me subordino solamente a Dios. Y me subordino a las leyes del país donde vivo. Porque es un país de leyes. Simple y llanamente. Y voy a estar subordinado a los principios de llevar una lucha dentro de Cuba, a informar, a hablar dentro de Cuba, a decir por dónde van las cosas dentro de Cuba. Si no confiaran en mí o en lo que estamos haciendo, en el trabajo que estamos haciendo un conjunto de personas, créanme, señores, que Cuba no estuviera en el primer lugar por Facebook, ni en el segundo lugar en YouTube. Créanme que no estuvieran hablando conmigo personas dentro de Cuba. Créanme que no hubiéramos desarmado toda la información que yo recibo. La mayoría de las cosas son cosas que yo recibo dentro de la misma nomenclatura, dentro del mismo entorno, muy cerca de la nomenclatura cubana. Los datos de pobreza, los datos de la economía, todo eso lo hemos dicho, porque todo eso nos hacen llegar desde Cuba. Personas que ven, que dicen, por ahí van las cosas, y que se está trabajando, que estamos haciendo cosas, se está haciendo cosas. Porque esto es una batalla de, como dicen ellos, la batalla de ideas, por eso esto es una batalla de ideas. El mundo del siglo XXI, la lucha es una lucha cultural. Si no entendemos eso, la dictadura nos va a seguir sometiendo a los cubanos. Y los cubanos optan para irse del país. Los otros se quedan sometidos. Se quedan sometidos como hoy una cola, amanece una cola. Hoy en La Habana, Cuba, miles de personas para cambiar dólares, para buscar dólares. Fíjense, miles de personas para cambiar dólares en un cadeca. Eso se resume en la salida del país. El cubano no quiere quedarse en Cuba. Y ahí está la dictadura. Miles de cubanos a comprar dólares. Si la dictadura no tenía dólares, ¿por qué me estás vendiendo dólares? Por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas, por ahí va el juego perverso de la dictadura cubana. Ya casi voy a terminar. La otra cosa que voy a decir, algunas personas que han criticado y siguen criticando la Constitución del 40 como socialista y como no sé qué cosa, que reprime las libertades y hay muchas cosas que el Estado. Fíjense, y esto lo quiero abordar en el canal. Fíjense cómo está la situación. Que lo bueno que ha pasado en el mundo ahora, para nosotros los cubanos, cuando estemos en libertad,
y los futuros políticos de Cuba aprendan a los errores que se ha cometido en el mundo. Porque hay que aprender, fíjate. Hay que aprender de los errores para no cometerlos. ¿Por qué tú tienes que mirar los errores para no repetir esos errores y caer en lo mismo de muchos países? 63 años en este mundo moderno, en este mundo de la tecnología, de los avances, nos ha dado la posibilidad, y pienso que los políticos cubanos, los que quieran formar parte de ese gobierno en Cuba, tengan presente esto. Después de las crisis, en la crisis del COVID y esta crisis energética, está pasando aún en el mundo muy peligroso. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En RC Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, root canal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Y esos que se hacen muy liberales y que la economía liberal en términos económicos y que el Estado no debe meterse y que el Estado esto, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero miren hoy lo que ha sucedido con esta crisis energética con muchas empresas privadas y los países más desarrollados del mundo. Alemania, Francia están optando por nacionalizar o expropiar empresas privadas. ¿Por qué? Ante el desafío, las empresas privadas han quedado rebasadas por los grandes problemas. Y ojo con esto. ¿Por qué las empresas privadas están quedando rebasadas ante la crisis que está el mundo hoy global? Y los estados están asumiendo la responsabilidad de las empresas porque las empresas no pueden. Esto es un mal mensaje a las sociedades en general. ¿Vieron? Las compañías privadas no pudieron. ¿Por qué no pudieron las compañías privadas? Porque muchas compañías privadas han especulado con los mercados. Se han enriquecido y han olvidado el papel fundamental de ayudar al desarrollo del país y evitar las crisis. Y cuando llegue una crisis de estas magnitudes, poder asumir el reto. Sin embargo, termoeléctricas, compañías generadoras de energía en diferentes países están siendo tomadas por los estados. Esto manda un mensaje que la sociedad dice: las compañías privadas no sirven. El Estado es el único que puede sacar a flote esto. Ojo con esto. Esto puede ser muy peligroso. El mensaje que se está mandando. Aquí, el otro día escuché a uno, porque aquí hay personas que dicen que son políticos locales y esto. Estaba viendo en un programa dos ahí. Y decía, yo escuchaba cuando empezó la crisis, Biden que coja la reserva. Muchos pedían a Biden que cogiera la reserva de petróleo. Ahora Biden cogió la reserva y uno que es politiquito aquí de Miami, estos pichoncitos, dice, Biden tocó la emergencia, tocó la reserva, hoy estamos en emergencia, por favor. ¿Por qué está el problema del petróleo aquí? ¿Por qué está la gasolina así? Porque aquí las compañías, hay algo que no hemos entendido los cubanos tampoco, que las empresas petroleras son privadas. Y si seguimos en este reclamo, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno norteamericano? Expropiar las compañías privadas.
que no han podido hacer frente al reto de los altos precios del combustible. El otro día también otro más que hay veces que hablan de política y no saben, pobrecito, yo los entiendo. Que Arabia Saudita fajada con Biden. No. Biden lo único que hizo fue, y no es bajar los precios del petróleo. ¿Cómo se bajan? Porque si vamos a hablar de política y te atreves a hablar de política o de hablar, tienes que tener por lo menos noción de lo que estás hablando. ¿Qué sucede? ¿Cómo se baja el precio del combustible? Aumentando la producción. Porque si tú bajas la producción, aún mucho más demanda. Cuando suben los precios, el petróleo baja. Cuando sube la producción, el petróleo baja. Porque tienes opciones en los mercados de buscar el petróleo donde esté, más barato. Por eso, ahí está Amé González, por eso que las compañías norteamericanas como la Chevron, hoy dentro de Europa tienen un crecimiento. ¿Por qué? Porque hoy están exportando petróleo también los norteamericanos. Pero como no entendemos ni pitocha de los mercados, decimos, no, que Biden baje. Biden no es mi agrado, ¿ok? Quiero entenderlo. No, el problema es que esto es el mercado el que está rigiendo los precios. Si tú quieres que el gobierno se meta, entonces que el gobierno expropie las compañías petroleras. ¿Vamos a estar felices nosotros con un gobierno metiendo las manos en la economía? No. El mercado tiene que regir. Ahora, una política adecuada del gobierno ayuda a eso. Pero ¿qué hace Arabia Saudita? Que es uno de los productores más grandes de la OPEP, de ese llamado cartel de la OPEP, que se comportan como unos narcotraficantes. ¿Qué es lo que hace? Dice la OPEP, no, dice la Arabia Saudita, yo no voy a subir la producción. Él aguanta la producción. ¿Esto beneficia a quién? A Vladimir Putin, beneficia a Irán, beneficia a los países que son de la OPEP, que ahora están cogiendo mucho más dinero, porque hay una demanda inmediata de energético. Pasa lo mismo con los lácteos en Alemania. ¿Qué hacía Alemania hace unos años atrás? O hacen muchos productores de lácteos en Alemania. Botan el excedente de leche o botan la superproducción, la botan. ¿Por qué? Para que sigan los precios del mercado alto. Porque si hay una mayor producción de lácteos, bajan los precios de los lácteos. Porque muchas más personas tienen acceso, o muchos más países, tienen acceso a los lácteos, o a los productos, subproductos de los lácteos, a los derivados del lácteo. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas. Y todas estas cosas buenas para que sepan aquellos que hablan de la Constitución del 40, que el Estado metido. Hoy hay cubanos que no saben lo que hablan, y más allá de cuestionar o criticar a Biden, es entender cómo trabajan los mercados. Pero como no entendemos de pitoche y queremos dar criterio porque el chupahelado y damos criterios sin una base sustentada de verdad, embarcamos a muchas personas que nos están oyendo y desgraciadamente a la ignorancia lo ven más personas. A los ignorantes lo ven más personas. Porque decimos tantas barbaridades que cuando viene a ver queremos que el Estado se meta. Criticamos la Constitución del 40. Fíjense que si el Estado, y no están viendo que en los países europeos, hoy mismo el Estado se está haciendo dueño de las compañías. Fíjense esto. Y aquí hay personas que piden a Biden que se meta en esto. Si Biden se mete en los precios del combustible, déjenme decirle que Biden va a tomar los pozos petroleros y quitar a las compañías privadas. Y si quita a las compañías privadas de la inversión o de la perforación, ¿qué va a pasar? Se derrumba el mercado, se derrumba los Estados Unidos de América. No importa que sigan altos, pero que sigan los privados, porque en algún momento los privados
van a resolver, porque estos privados que están exportando petróleo tienen que pagar impuestos en los Estados Unidos. Ojo con esto. Todas estas compañías tienen que pagar impuestos en los Estados Unidos. Pero es más fácil decirle a los presidentes, haga esto, baja el combustible. No, el presidente, esto es una economía libre de mercado. Si tú eres cubano y tienes que quitarte la mente socialistoide, la mente comunista, de que el Estado tiene que asumir todo, estamos jodidos. Y esto nos está sirviendo a los cubanos para una Cuba futura. Alguien dice, perdí el hilo. Esto nos va a servir a los cubanos. Si perdiste el hilo, agárralo otra vez. No sé quién fue, pero vamos a ver quién fue. Eso, si tú quieres, en esa Cuba futura tenemos que ver algo. Lo que está pasando en el mundo. Que hoy muchos países, estados, Ahmed González, estoy hablando de la parte energética, como muchos estados se han adueñado de las compañías privadas. Y eso es peligroso. ¿Saben por qué? Porque los ciudadanos lo están viendo bien y los ciudadanos están viendo al Estado como el único salvador. Y a las empresas privadas como responsables del desastre energético en los países. Porque entonces vamos a un mundo a los chinos, donde el gobierno va a someter a todo el mundo. Tenemos que estar claros con lo que pedimos. Para bajar los precios del petróleo, Arabia Saudita y el cartel de la OPEP tienen que subir la producción de petróleo para que bajen los precios. Porque de otra manera, estos países están especulando con la necesidad que existe. Y a través de un conflicto entre la guerra, entre la invasión de Putin en Ucrania, esto ha hecho que todos estos países con recursos naturales y recursos energéticos son los que tengan al mercado, son los que tengan al mundo de rodillas. Y lo tienen de rodillas por eso. Porque las compañías privadas y los gobiernos pero bueno, está bien. Amén, va a ir para una refinería con menos de 55,000 galones al día, primera hora. Está bien, muy mal de Biden. Pero eso no, 55,000 galones al día, 55,000 galones de ¿qué? De petróleo, no es suficiente para cómo somos este país. Biden ha hecho muchas cosas malas, pero eso no hubiera resuelto el problema de ahora. No es Estados Unidos. Señores, aunque Estados Unidos, Biden no pare la refinería, que es privada. Entiendan algo, es privada. No, la refinería, los empresarios petroleros norteamericanos ya tienen compromisos de exportación. Esto es privado, señores. Tienen compromisos que no van a poder violar. Entonces, para Biden tener, entonces, lo que sucede es que en la política norteamericana, como en cualquier país del mundo, los gobiernos tienen una reserva de esos recursos. Y el gobierno dice, esta reserva la voy a echar. ¿Me entiende? Ahora lo que está haciendo, agarrar de la reserva. Pero él no puede decidir el precio de combustible. Porque entonces va a acabar con la iniciativa privada. Y nosotros en la demanda de que se bajen los precios no los baja ningún presidente. Los presidentes pueden colaborar con la política comercial internacional. Lo que está pasando es que hay un conflicto que ha disparado los energéticos. Hay una guerra mundial de energéticos. Estados Unidos requiere de las importaciones de combustible, porque esto es un país que se mueve con petróleo. Esto es un país que no puede parar y tiene que exportar
petróleo, aunque produzcamos petróleo aquí. Porque la demanda es alta en los Estados Unidos de ese energético, de ese combustible. Tenemos que entender algo, amigos míos. Tenemos que entender, porque si nosotros nos dedicamos, ahora las compañías petroleras se dedican al petróleo que sacan en Estados Unidos, distribuirlo en Estados Unidos, no lo es negocio. Les cuesta una parte para el consumo nacional, pero tienen que aprovechar los precios del mercado. Porque eso le va a traer grandes utilidades. En distribuirlo en los Estados Unidos no le traen las utilidades. Porque en la exportación, en la operación de la exportación, es cuando va creciendo los números de utilidades, amigos míos. Entonces Estados Unidos, que es un país que se mueve, porque no hay apagón en este país, si Estados Unidos no puede vivir del petróleo que saca diariamente para vivir, tiene que importar petróleo para que el país no se pare. Tenemos una alta demanda en el sector residencial, aires acondicionados, cocinas eléctricas, los carros, la industria, que son demandantes, la industria norteamericana, alta demandante del combustible. No podemos hablar las cosas desde el hígado, desde el problema que me cae mal Biden. Tenemos que hablar saber cómo se mueven los mercados. Y eso tienen que verlo los políticos futuros de esa Cuba, que tienen que tener una responsabilidad a la hora de los convenios, lo privado y el Estado del Estado. Porque hoy está pasando en España eso. Hoy mira España como está, o Europa como está generalizada. Y los países teócratas con esto, totalitarios, son los que están llevando la voz cantante con los recursos naturales. Son los que se están enriqueciendo con los recursos naturales. Y hay que votar republicano, porque a mí el presidente tiene que entender, el ejecutivo tiene que crear las condiciones para un comercio internacional que venga bien para todo el mundo y para los Estados Unidos principalmente. Ahora nos metimos en una guerra que está lejos de nosotros, y esto ha disparado no solamente ¿por qué se disparan los alimentos? Porque se encarece el combustible. Para producir algo cuesta mucho más. ¿Esto quién repercute? En el consumidor final, en nosotros. Al final repercute en nosotros, amigos míos. No todo el mundo puede entender esto. Y más si venimos de Cuba, con poco entendimiento de lo que es negocio, Producto Interno Bruto. Yo me acuerdo que el Producto Interno Bruto se empezó a hablar con Laje, que empezaron a hablar con Carlos Laje. El cubano no entendía nada de eso. El cubano no sabe nada de eso. Pero a mí la preocupación mía es la tendencia que estoy viendo en el mundo. A cómo está evolucionando el mundo a través de esta guerra y a través de la carencia de lo energético, cómo los gobiernos están haciendo cargo de la compañía. Bueno, pasó en los Estados Unidos, amigos míos, en la crisis de principios de los 2000, cuando se vino abajo el mercado inmobiliario, cuando se vino abajo la economía casi en una recesión con Obama y Bush, con Bush y Obama. El gobierno tuvo que ir a rescate de varias empresas. El gobierno tuvo que ir a rescate de varias empresas. El gobierno tuvo que ir a rescate de varias aseguradoras en los Estados Unidos. ¿Qué hacían estas aseguradoras? Especulaban con el dinero que recaudaban. Oye, gracias por lo de guapo. No soy guapo, pero gracias por lo de guapo. Gracias por lo de guapo. Soraya Prado. Aquí se vino la economía norteamericana. Se vino y se ha venido abajo por la especulación de los mercados. Porque ¿qué ha pasado en los Estados Unidos, amigos míos? Ha pasado una confabulación, han estado confabulados congresistas y senadores con grandes empresas norteamericanas. Igual que el ejecutivo, la política. Porque hay empresas de estas que han llevado campañas políticas de senadores, de congresistas y de presidentes en los Estados Unidos. Y les fue fácil a General Motors
declararse en el capítulo 8 y que el Estado tenga que resguardarla. Lehman Brothers, todas estas compañías de seguro fueron y cayeron. ¿Qué hicieron con el seguro de estas compañías? Cuando se empezó la especulación del mercado inmobiliario, tú lo sabes lo que hacían. Bueno, vendían esa deuda a Rusia y a China y a otros países del mundo. La deuda de tu hogar, esa que Lehman Brothers y muchas compañías, muchos bancos, la vendían a Rusia y a China. Y como consecuencia eso era una burbuja. Y entró todo el mundo en esa burbuja especulativa. Y se vinieron abajo los mercados. Se vino abajo los mercados. Las compañías le tocaron la puerta a los gobiernos. Los gobiernos le cogieron miedo a la General Motors, al símbolo, que ya venía la General Motors y la decadencia de la automotriz norteamericana. ¿Por culpa de quién? No solamente las empresas con una mala política de gasto, porque mira lo que hacía, lo que pasaba en la General Motors. General Motors gastaba más en beneficios y en sus jubilados que lo que podía vender la General Motors. Había un desbalance garrafal. Y segundo, que la mala política de los presidentes, de los congresistas y senadores norteamericanos, de dejar entrar a los carros asiáticos a las calles norteamericanas, al mercado automotriz norteamericano, en detrimento del mercado norteamericano. Que el carro japonés, el carro asiático, con un menor costo de gasolina, muy fuerte, era competencia desleal para la automotriz norteamericana. Fueron los políticos que se dejaron agazapar por todas estas empresas, los intermediarios de todas estas compañías. Yo quiero que entendamos algo de eso nosotros, amigos míos. Esto es lo que ha pasado en los Estados Unidos. Hoy estamos recogiendo el fruto. Responsabilidad de este presidente que está hoy, que venía en el Senado norteamericano por 40 y pico de años. Y responsabilidad de todos los políticos norteamericanos que han estado sentados en el Congreso y en el Senado, con la ley de cabildeo en el Congreso. Aquí hay algo, estamos viendo la especulación que hay en el mercado de salud en los Estados Unidos. Los laboratorios, ¿cómo tienen excesivos los precios de los medicamentos? Han jugado con la salud del norteamericano. Y todavía no hay un presidente, no hay un político que se ha plantado realmente a hacerle la lucha, como le intentó hacer Trump, contra las farmacéuticas norteamericanas. Ya ven por qué Trump se enfrentó a un monstruo. Es un monstruo. Es un monstruo que está por todos los Estados Unidos y a nivel mundial, global. Es un monstruo que no es fácil de derrumbar. Y el monstruo encontró, ¿el qué? Encontró a la sociedad norteamericana que se iba poniendo bruta. Y avanzó más la enajenación de la sociedad norteamericana y de las sociedades civilizadas del mundo. Cuando vino la tecnología les entró. Esa ha sido el arma, ese es el arma fundamental de los gobiernos, de los políticos. La tecnología, porque por la tecnología lo que más persona está conectada es la estupidez, es la sinrazón. Porque encontraron el medio para ponernos enajenados mentales a todos. Las cosas serias de personas que hablan con conocimiento no la ve casi nadie. Porque el nivel es llevar a la sociedad a un nivel de enajenación que cuando vaya a despertar ya no puede despertar, como nos pasó en Cuba. El ejemplo está en la Alemania de Hitler. ¿Cómo Hitler pudo dominar a la sociedad más avanzada y más culta de Europa? Alemania. Los alemanes se rindieron ante
un tipo como Hitler. Y así ha pasado las sociedades. Se rinden ante totalitarios, carismáticos. Se derriten. Le pasó a los cubanos, les pasó a los rusos, les pasó a los chinos. Y le ha pasado a todas las sociedades. El desafío es muy grande para nosotros los cubanos, y ojalá que los políticos de esa Cuba futura tengan la capacidad de entender al mundo como no lo han entendido estos dictadores. Porque es más allá de gobernar. Si ahora gobernamos mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué plan alternativo de nación hay? Todavía no hay un grupo que haya presentado un proyecto real de gobierno. Tiran patadas, y cuando tú oyes algunos partidos que han tirado y que lo han tirado como un y platillo, tú oyes las plataformas políticas, te das cuenta que son populistas. Simplemente por los nombres, populismo, el pueblo. No hay un plan alternativo de gobierno verdaderamente serio para llevar adelante la reconstrucción de Cuba. Cuando yo veo a alguno, es muy populista. Pero ¿qué vamos a hacer ante las crisis? ¿Cómo vamos a actuar con las empresas privadas? Porque mira cómo está actuando España, mira cómo está actuando Europa, mira cómo está actuando muchos países. Y aquí estamos pidiendo que el gobierno intervenga en la industria petrolera. Porque es el hecho de salvarnos. Estamos desesperados. Los precios del combustible, no importa que bajen, que el gobierno... Mira lo que va a hacer la alcaldesa de Miami por temas electorales. ¿Qué va a hacer esta señora? ¿Qué van a hacer? Los comisionados votaron que sí. ¿Por qué? Comisionados republicanos. Porque quieren salvar sus puestos. Porque ella dice para bajar los alquileres de las casas. Eso es una medida populista, pero que afecta a miles y miles de ciudadanos en el condado de Miami-Dade, que lo van a ver bien. Y van a ver a la alcaldesa Levin esta como la salvadora de sus problemas, de los altos precios de la renta. Ya se está metiendo el gobierno en los precios de las rentas de las casas. No, bájale a ellos los impuestos. ¿Cuánto estamos pagando de nuestro bolsillo los contribuyentes? Nos sacan dinero el gobierno hasta para los tolls. Tenemos que pagar en Miami para ir a trabajar. Que te quitan 10 centavos para no sé qué cosa de la vivienda. Que te quitan 10 centavos para el sistema escolar. Que te quitan no sé qué para qué programa social. Y de $1 que te quite, le queda al trabajador 25 centavos de dólar. Y te quitan 25 centavos por dólar, los 30 centavos te queda, o 40 centavos por dólar que te quede. Realmente estás trabajando para el gobierno. Y cada día nos convertimos en menos exigentes. Porque estamos dormidos ante las grandes ofertas de las tiendas. Estamos dormidos por la internet, por los que nos ponen por la última bronca de la internet, que de verdad seguir cómo funciona el municipio, porque todo empieza por el municipio donde vives, en Miami o en cualquier lugar de los Estados Unidos. Todo comienza en el municipio, amigos míos. Ahí comienza todo. Pero hemos dejado de ser cívicos, responsables con lo que nos pertenece. Oye, nos vemos en la noche. Seguimos esta conversación en la noche. Y un poquito más de otras cosas que tengo de Cuba, si puedo hacerlo. Si no viajo hoy, la hacemos. Si no, nos vemos el domingo. Todo depende de cómo estemos en la conferencia de mi esposa. Dios me los bendiga. Estamos bien al norte, ¿ok? Estamos para el norte, estamos por acá por el área de Savannah, Georgia. Cuídense mucho. Hay frío para acá. Hoy amaneció aquí como a 40 y pico. Saludos a Aimee, saludos Diana Rosa, saludos a todos. Saludos a todos, nos vemos en la noche a ver si podemos viajar, viajamos. La situación en Cuba está muy mal.
Eso en Cuba está malísima. Yo encontré la situación, gente haciendo cola para dólares. Gente haciendo cola para dólares, la gente protestando por la noche y todo el mundo después en sus actividades normales por el día. Por el día todo el mundo tranquilo, por la noche empieza la tocadera de caldera. Alguien dice que yo he protestado en mi trabajo. ¿Quién? Quique García. Yo he protestado en mi trabajo aquí en Illinois. Me han mirado mal. Qué bueno, hay que saber protestar y reclamar nuestros derechos también. Y las ciudades levantando los impuestos. Y cada vez que las ciudades aumentan los impuestos a las grandes empresas también, que le hacen la vida imposible, esto repercute ¿en quién? En el trabajador. No es que no haya que pagar impuestos, todo el mundo tenemos, de las empresas hasta arriba, hasta el más rico del mundo, hasta el que menos gana, tenemos que tener responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal. Pero tampoco me lleve extenso gobierno con los impuestos. Porque pagamos impuestos por todos lados. Le ponen impuestos a la gasolina, le ponen impuestos a esto, le ponen impuestos. Entonces, todos cuando vas al mercado, se hace la vida más imposible. ¿Y qué sucede? Entonces, ¿quién es el único que puede llenar los carritos en el mercado? Aquellos que reciben ayuda del gobierno. Entonces, como aquel que está recibiendo ayuda del gobierno está viendo que va a comer mejor que como trabajaba, entonces, ¿qué dice? Yo mejor me pongo y no trabajo o liquido las horas, me pongo un part-time para recibir ayuda del gobierno. Y eso convierte a las sociedades en pobres. Y cada día vamos a ser más pobres, vamos a ser más pobres, vamos a ser más pobres si no despertamos. Por eso hay que votar republicano. Votar republicano y también exigirle a los políticos republicanos. Republicanos, porque hay que exigirle por la política. Hay que dejar un poquito lo de Cuba. También hay personas que estamos con lo de Cuba, así hay que dejar un poquito lo de Cuba también. Pero tenemos que ver lo que está pasando internamente en el país donde tú y yo vivimos. Y que los políticos son responsables, porque estos políticos se quitan responsabilidad local, porque estos solamente van a los programas y como no los entrevistan y les dan sus buenas comiditas y no los entrevistan como debe de ser y no se cuestiona al político, solamente tocan el tema cubano, el que tú quieres oír, el que yo quiero escuchar. Pero también qué está pasando a los políticos con el tema de los impuestos en mi localidad que tú representas. Marco Rubio, María Elvira, Díaz Balar, todos ustedes. No solamente el tema cubano, es el tema local. El socialismo de Cuba está allí. Pero ustedes tienen que darle prioridad y nosotros exigirle a los políticos cubanos americanos, porque son políticos americanos, están en el Congreso norteamericano, no están en el Capitolio cubano. Debemos de exigirle por los resultados en el condado, por los resultados en el estado. Y desde hoy estoy vaticinando algo. Ya Marco Rubio estuvo buena. No va a ser fácil a Marco Rubio esta. No le va a ser fácil a Marco Rubio. No estoy hablando del tema de cubano, ¿ok? Estoy hablando de lo que estoy monitoreando en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón. Y vaticiné lo de las elecciones. Ustedes saben que lo dije. Y me disculpe que dijo, oye, ¿por qué tú lo dices? Porque lo dije. Dije como había que votar. Vaticiné las elecciones. Marco Rubio no la tiene fácil. Porque además no es el tema cubano solamente. Es el tema local. Es darle respuesta a tus ciudadanos, a tus electores. Y Marco Rubio del puesto del Senado representa al estado de la Florida. No representa solo a Miami. Es senador del Congreso del Estado. Para el estado de la Florida, congresista, senador federal. Entonces hay que exigir a los políticos por lo que está pasando. Porque cada vez que uno va a Miami, viaja a Miami, señores, las familias se están gastando $250 al año en pura tolde para ir a trabajar. Para ir a trabajar, el ciudadano de Miami está gastando dinero. Esto es un abuso. Y los salarios de los políticos, esto debe de parar. Pero esto para con tu inteligencia cívica. Como sigas al político en sus votaciones, sus decisiones, desde el puesto de los municipios, los comisionados del municipio, los comisionados condales, hasta representante estatal, hasta representante federal. Eso solamente es subiendo tu nivel cívico
y seguir verdaderamente, responsablemente como ciudadano. Si tú no te vuelves verdaderamente ciudadano y actúas como un ciudadano responsable, vamos a perder derechos en este país. Y estamos poniendo por encima siempre, los que vivimos en los Estados Unidos, los cubanos, el tema cubano, exigiendo a los políticos por el tema cubano, que sabemos que hay que exigirle también, pero también tenemos que exigirle por el tema local, que no está bueno. Esto aquí no está bien, lo que está pasando en Estados Unidos. La infiltración izquierdista que desde Cuba la han tenido porque se han hecho los suecos. Se no han actuado responsablemente o diligentemente con la causa cubana, que ha dado pie a que exista lo que estamos viendo en los Estados Unidos, la infiltración comunista en los Estados Unidos de América. Así que nos vemos en la noche si Dios quiere. Cuídense mucho, Dios me los bendiga a todos ustedes y estamos conectados. Gracias, se les quiere, gracias por escucharme. A todos, un abrazo, cuídense mucho.